Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Meetup de febrero, perdón, de marzo. Mi nombre es Catalina Mesa, yo soy la Event Manager de Fluid Attacks y hoy vamos a tener un Meetup con Juan Sebastián Díaz sobre Fluid Stack. Juan, por favor, proyecto. Juan, Eh, por favor, proyecta la presentación. Ahí no se está viendo, qué pena. No. Listo, espérame. Bueno, antes de comenzar, tengamos en cuenta que podemos realizar las preguntas en la parte inferior donde dice Q&A, las cuales vamos a responder al final del evento y también al final del evento les vamos a poner un código QR con una encuesta para que por favor la diligencien. Esto pues nos ayuda también a mejorar todos nuestros meetups y adicional, los que participen se pueden ganar una Amazon gift card de $50 para que la usen en lo que quieran. Entonces ya, Juan, te doy el paso pues para que ya puedas empezar la presentación. Listo, bueno, entonces buenas tardes a todos. Para introducir el tema y sobre todo como el alcance de lo que va a tratar esta charla, pues primero quiero hacer una analogía con el arte. Porque pues bueno, hoy nosotros no vamos a hablar de cuadros, hoy tampoco vamos a hablar de artistas, pero sí vamos a hablar de una obra, solo que desde las brochas y desde los colores. Entonces, bienvenidos a Fluidestack, una charla sobre las herramientas que usamos desde el equipo de ingeniería para construir nuestros proyectos y nuestras soluciones. Entonces, la idea es contarles un poco de los retos a los que nos enfrentamos, nuestras ideas para resolverlos, algunos consejos de cómo construir un stack y, pues, por supuesto, responder las preguntas que tengan. Entonces, pues bueno, vale la pena agregar también un disclaimer como esta presentación se basa en nuestra experiencia con nuestro stack tecnológico. Nosotros no patrocinamos ni estamos patrocinados por ninguna marca o proyecto aquí mencionado, tampoco buscamos promover o desacreditar productos. Entendiéndolo porque voy a mencionar que hay productos que nosotros dejamos de utilizar y voy a contar un poco de las razones, pero no es porque sean realmente malos, sino porque buscamos otro caso de uso. Cada solución debe evaluarse según el contexto que tengan y las necesidades que tengan. Entonces, pues bueno, dicho eso, creería que ya podemos empezar de una vez. Como un stack tecnológico donde se habla de esas tecnologías que utiliza una empresa puede ser demasiado amplio. Voy a colorear primero como los dominios que identificamos de ingeniería como importantes por mencionar. Y entonces nosotros tendremos el frontend, que es toda la parte visual, el core de nuestra aplicación, la infraestructura, la seguridad, la experiencia con el cliente, el monitoreo de la aplicación. Pero incluso con esos dominios de todas formas se puede quedar un poco corto y de pronto hay algunos detalles en ese cuadro que vale la pena mencionar como nuestro trabajo con IA, las ETLs que nosotros manejamos. Y realmente el tema es que eso sigue pintando y pintándose porque ya cuando nosotros hablamos de tecnologías eso sí es un panorama más amplio. Entonces, luego de mostrarles esto, creo que tal vez la mejor forma de orientar la charla es hablando por casos de uso. Y pues me voy a dirigir a eso. Entonces vamos a hablar como de algunos de los casos de uso principales de nosotros eh, para tratar de pintar todas esas tecnologías. Igual, por mencionar todo eso, lo mencionamos en nuestra documentación. En help.fluidattax.com pueden encontrar también información de por qué es que nosotros estamos escogiendo ciertas herramientas frente a otras, incluso como presentar todas las alternativas que tuvimos en cuenta, como un tema de compartir aprendizaje. Entonces, justamente ahora que menciono Help Fluid Attacks, es el primer caso que me gustaría mencionar y es el tema de cómo nos presentamos al mundo. Digamos que nosotros, o sea, nosotros como Fluid Attacks construimos una solución de software de hacking continuo que busca estar al lado de su proceso de desarrollo y alertarlo de todos los riesgos posibles antes de que lleguen a producción.
nosotros necesitamos mostrarnos para cumplir ese propósito y entonces en esa misión tenemos una página principal, fluidatax.com, hecha con el framework de Gatsby. Tenemos dev.fluidatax.com, hecha con el framework de Astro sobre Starlight, una documentación hecha sobre todo para los devs que están entrando al proyecto y quieren entender más de toda la historia que tienen algunos de nuestros proyectos. Help.fluidatax.com, hecha con la Knowledge Base de Soho. Soho es una aplicación en general, un ERP que nosotros utilizamos, que tiene varias soluciones, entre ellas en su panel de Soho Desk. Tiene una wiki que viene siendo la Knowledge Base, donde nosotros ahí documentamos cosas y de ahí sale help.fluidatax.com. Digamos que la visión general aquí es que los frameworks los utilizamos porque ayudan a acelerar desarrollos. Y pues en inglés para que suene mejor, Frameworks to Accelerate es sobre todo como esa idea clave con la que nosotros nos orientamos en que si queremos presentarnos, esto nos ayuda a trabajar un poco más rápido esos cambios pequeños que de pronto uno necesita en una documentación o en una página de presentación a usuarios. Y digamos, igual los frameworks son una decisión importante. Hay que saber normalmente balancear como lo que conoce lo que conoce el equipo, lo que sirve para el caso de uso que yo tengo. Y pues bueno, ahí también traigo una historia que es que los más vieja guardia, digamos, con el servicio de FluidAtax, sabrán que existía docs.fluidatax.com. En su momento, eso fue una solución que hicimos con Docusaurus y JavaScript donde agregábamos todo, pero todo es todo. Y cada vez era más lento. El problema es que al intentar agregar toda esa documentación ahí, se nos estaban empezando a quedar cortos lo que eran los buscadores y los indexadores como Algolia, como Lunar, porque en algún momento lo cambiamos. Empezábamos a buscar opciones hasta que realmente lo que entendimos es que el problema era poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, más bien decidimos segregarlo un poco porque podíamos avanzar más rápido en los temas de búsqueda, carga, despliegues, pruebas, con el tema de saber que hay documentación que nos importa más tenerla desde el lado de Starlight y otra documentación que ya es para los usuarios en general, que es la de Help Fluid Attacks. Entonces, pues sí, la reflexión ahí es también saber hasta dónde realmente está bien mantener todo dentro de ese mismo stack. Luego hablemos del problema de reportar vulnerabilidades. Bueno, a nosotros en nuestra plataforma, la plataforma de remediación donde le presentamos a los usuarios cuáles son los riesgos de las vulnerabilidades que tienen, pues desde ahí se pueden agregar repositorios de código, ambientes, archivos, APKs, lo que se considere que necesita ser escaneado. Y pues esa plataforma está hecha con React y con TypeScript. Aquí un poco como lo irónico, porque no es que tenga un framework, sobre todo, digamos, como que uno por historia patria, que al principio se trabajó sin el framework, pero también porque es que nos ha permitido ser más versátiles en cuanto a las tecnologías. Nosotros en algún momento trabajamos eso con Webpack, el tema de construir toda la aplicación. Luego, cuando empezó a volverse lento, empezamos a migrar a Bit. Hemos tenido cambios de versiones de React, justamente como tratando de mantener siempre tecnología de punta. Algo que nos ha permitido eso justamente es como es probar tecnologías hasta encontrar justamente como esas que más se afianzan a nuestro ritmo de trabajo. Porque entonces ahí llega la otra historia, como el tema de GraphQL como API. Nuestra API está hecha en GraphQL porque realmente nos permite ser muy versátiles en cuanto a los desarrollos y nuestro ritmo de trabajo. Sobre todo porque nosotros tenemos un ritmo de despliegues a producción de más de 70 despliegues diarios a producción. Eso es un número grande y la verdad el tema de trabajar con GraphQL nos ayuda a, a que todo ese trabajo pueda hacerse mucho más independiente y que podamos estar innovando con nuevas características todo el tiempo. De ahí entonces también nuestra base de datos principal trabaja sobre todo en DynamoDB. En DynamoDB sí hay mucha tela para cortar, sobre todo porque DynamoDB tiene cosas muy buenas, tiene cosas bastante malas, pero sobre todo hay trade-offs de esos servicios que uno no conoce hasta que realmente los prueba, ¿cierto? Pero igualmente, sobre todo por hablar de las cosas buenas de DynamoDB, nos da una disponibilidad tremenda, unos tiempos de respuesta muy buenos, un rendimiento excelente y además el hecho de que sea una base de datos serverless también nos permite como no estar preocupados tanto por el cluster y cómo y su impacto en el rendimiento. La predictibilidad en los costos también es un tema muy bacano que tenemos con DynamoDB. Pero digamos el trade-off más importante que tiene es sobre todo el tema de filtrar y buscar información.
aunque uno se acostumbre a utilizar muy buenas prácticas de DynamoDB porque hay mucha documentación al respecto, siempre va a haber un límite y ahí es donde nosotros entramos a apoyarnos con OpenSearch. OpenSearch es un indexador de búsquedas que nos ayuda a indexar toda esa información que tenemos en DynamoDB mucho más rápido y poder entregársela al usuario directamente. Justamente tratando de sortear esos problemas de DynamoDB hay muchas soluciones y opciones. Entonces, justamente porque para nosotros es muy importante las cosas buenas que tiene DynamoDB y sigue siendo parte de nuestro núcleo. Y además también el asincronismo para nosotros es demasiado importante y por eso hay demasiadas dependencias que tenemos relacionadas con el tema. Entonces, pues, hay historia también con el asincronismo. Ah, bueno, y pensar, la idea clave sobre todo esta parte es el tema de aprender a pensar en paralelo y aprender a utilizar las cosas de la comunidad porque hay demasiadas librerías por ahí que vale la pena revisar para los casos de usos que tengan. La historia aquí con el tema del asincronismo empieza con Django. Nuestra aplicación empezó con Django, pero digamos que realmente era como el Ango y ya, porque nosotros no aprovechábamos todas las características que tenía Django, como decir los models. eh, Como estábamos viendo ese tema de que simplemente nosotros estábamos necesitando el tema de tener un framework en el backend, realmente decidimos empezar una transición para buscar algo que tuviera sincronismo porque ya las cargas bloqueantes estaban impidiéndonos avanzar más y Django por defecto es síncrono. Luego el tema con empezar a probar opciones, pasamos por Flask. Flask es otro framework popular de Python, pero realmente la naturaleza de Flask también es síncrona. Entonces también empezamos a descartar opciones hasta que llegamos a una respuesta mágica que viene siendo Starlet. Starlet es un microframework de Python que está construido desde el asincronismo. Eso nos permitió entonces empezar un camino de migrar las herramientas que teníamos a que no tuviéramos esas cargas bloqueantes que nos estaban generando desafíos. De Boto 3 pasamos a IO Boto 3. Boto 3 es una de las librerías más populares con las que yo puedo comunicarme de Python a AWS para manejar los recursos como yo quiera de ciclos for que tuvieran unidades bloqueantes, pues pasamos al uso de Asyncio, de request pasamos al uso de HTTPX. Entonces, como que Starlet nos dio ese beneficio de poder hacer ese camino de pasar a todo el asincronismo. Claro que obviamente esas migraciones imaginarán que tendrán algo de dolor en el proceso, pero digamos que los beneficios con los que contamos hoy con ese tema y de verdad como esa eficiencia en el trabajo, valió mucho la pena. Y pues bueno, como mencionaba antes de que nosotros permitimos vincular repositorios de código, ambientes de desarrollo, pues bueno, nuestro core de trabajo sobre todo es el tema de escanear clientes para encontrar las vulnerabilidades que ellos tienen. Decidimos que el proceso de escaneo fuese un proceso completamente efímero. ¿En qué sentido? Nosotros desplegamos unas máquinas y generamos las conexiones de las múltiples conexiones que nosotros con las que nos podemos conectar a los usuarios, como credenciales de acceso, Site-to-Site VPN, Zero Trust Network Access. Nosotros nos conectamos a esos entornos de trabajo que nos dicen para nosotros empezar a escanear cuáles son los riesgos que nosotros encontramos. Y eso es un trabajo que se hace muy a demanda, en el sentido de que nosotros desplegamos la máquina, se genera la conexión y luego la máquina desaparece. Simplemente ya hasta ahí acabó, digamos, el funcionamiento de ella. Con eso buscamos es sobre todo no mantener máquinas permanentes. Eso incluso lo aprovisionamos bastante con otra herramienta que tenemos que se llama Nix. Nix es un lenguaje y una herramienta para construir dependencias a nivel del sistema operativo que nos da incluso el control de decirle a la máquina cuáles son las utilidades y los permisos que va a tener. En el sentido como digamos, las máquinas normalmente pueden empezar con una instancia Linux en una máquina EC2 corriente. Y el problema es que, bueno, estas vienen con curl, estas vienen con algunas utilidades ya por defecto. Pues bueno, si nosotros con Nix no estamos especificando esa utilidad no funciona y no existe en la máquina. Entonces aprovisionamos solo lo que necesitamos y a partir de eso es que funciona entonces nuestro sistema de machine y todo el hacking automático que hacemos. Em, entonces, bueno, y también la herramienta principal de todo este tema del escaneo de usuarios va con
Treeseeder. Treeseeder es un proyecto open source que la verdad se vuelve hasta un estándar en el tema de que Treeseeder es un proyecto que busca la construcción de árboles sintácticos a partir de archivos de código. De que yo tengo un archivo de código y puedo entender todas las funciones, todos los parámetros, todas las cosas que tiene el archivo por dentro y poder con eso encontrar los riesgos que estén más latentes y en eso se basan varios de los múltiples escáneres que nosotros tenemos. Digamos que un ejemplo como para que me entiendan dónde se puede ver ese tema de Treeseeder es, por ejemplo, GitHub. GitHub en la parte cuando yo me pongo sobre alguna función como a ver cuáles son las referencias que tiene y esto me encuentra que está en este archivo, pero también están estos otros. Esa parte de GitHub utiliza Treeseeder y realmente es un producto bastante utilizado y pues bastante apoyado también por la comunidad. Entonces, ese termina siendo el core de justamente cómo funciona nuestro análisis automático. Y bueno, también porque si vamos a necesitar esa orquestación en la operación, entonces todo funciona orquestado con EKS, que se encarga de aprovisionar todo según nosotros necesitamos. Orquesta todo, no solo, digamos, toda esta operación de cómo nosotros escaneamos a los usuarios, sino también el tema de la aplicación que reporta las vulnerabilidades. Todo, digamos, aquí se va por la idea clave de operational elasticity, le podríamos llamar a eso, como el tema de siempre hacer esa operación dependiendo de la carga que nosotros tengamos, bastante elástica. Ya con otro caso que podríamos hablar es el tema del monitoreo. Para monitorear, digamos que todo lo basamos mucho en otro proyecto open source llamado OpenTelemetry. OpenTelemetry es un proyecto que busca la estandarización de la forma con la que yo puedo generar la observabilidad en la aplicación. Y la verdad es bastante bacano porque uno en OpenTelemetry puede llegar y mirar cómo la comunidad aporta de... por ejemplo, con DynamoDB, decir como algunas características que recomendarían como que uno esté chequeando en los problemas de observabilidad. Entonces, con las distintas herramientas OpenTelemetry tiene alguna opción y justamente eso nos ha permitido también empezar a probar de forma más transversal distintas aplicaciones que nos ayuden con la observabilidad. Por ejemplo, ahí entra Bugsnag. Bugsnag es una herramienta que nos permite revisar todas las alertas, el monitoreo de la aplicación en tiempo real y gracias a lo que da OpenTelemetry de estándar, entonces tenemos un estándar que podríamos ver en Coralogix como lo podríamos ver en Bugsnag, que es otra que también utilizamos. Y esa comunicación tan estándar, la verdad, nos trae muchos beneficios en el tema de encontrar problemas. Tenemos también otros dos dominios, Status, Fluid Attacks y Availability Fluid Attacks, para el tema de poder declarar cómo están nuestros servicios, sobre todo para que estén pendientes como de los incidentes que de pronto se reportan o cosas así. Ahí lo reportamos todo. Y pues claro, una observabilidad completamente ya con CloudWatch y CloudTrail, justamente porque estas son las aplicaciones, ¿cierto? Pero la infraestructura, como se podría observar, esas herramientas son bastante ideales en un ecosistema AWS. Y pues aquí la idea clave sobre todo es como meet your assets y and needs, sobre todo de entender qué es lo que yo necesito observar y por qué estoy utilizando ciertas aplicaciones. Acá digamos, pues bueno, hasta aquí la verdad sí es mucha cosa de cuatro contextos que les he contado, pero pues llega la más grande que justamente es el tema de cómo trabajamos en equipo. Puede que varios no lo sepan, pero Fluid Attacks es un proyecto open source hace algunos años y no solo open source, sino también en monorepo. Entonces realmente el código está abierto para que todos conozcan qué es lo que nosotros estamos haciendo todos los días y tenemos un CI/CD muy estricto. Diría que el mayor orgullo desde ingeniería, porque nuestra forma de trabajo no sería posible sin el DevOps que aplicamos. Es como justamente eso, la forma como nosotros hacemos DevOps. Un pipeline estricto, muchos tests, reglas de Lindy Format, despliegues efímeros para probar cambios. Incluso también nosotros somos clientes de nosotros mismos para el escáner de vulnerabilidades. Em, con todo eso también nosotros empezamos a hacer algunas construcciones basadas en NICs, justamente para hacer que esa colaboración fuera mucho más uniforme, ya por las ventajas que tiene como tal NICs. Y construimos un framework llamado Makes, que justamente nos permite reproducir ambientes al punto de que, por ejemplo, en la pipeline puede fallar algún tipo de job
y justamente el desarrollador no sabe qué pasa, pues bueno, puede coger el mismo comando, ejecutarlo en su máquina y ver exactamente cuáles son las cosas que están pasando para poder tener ese feedback más rápido y poder resolver y encontrar los problemas que estén dificultando que no pueda lanzar su cambio a producción. Y bueno, y también nosotros, digamos, sobre todo en el tema de arquitectura empresarial, tenemos, por ejemplo, Okta para administrar las credenciales, tenemos Jamf para administrar los dispositivos, las Mac que tienen todos los desarrolladores, sobre todo por ese modelo como de seguridad corporativa. Y bueno, también tenemos de aliado a Avanta que nos apoya y nos convalida nuestros attestations como SOC 2, hablando justamente de esa responsabilidad que nosotros tenemos con la seguridad. Y también como proyecto open source, pues nosotros tenemos algunas badges, se puede ver ahí que tenemos la badge del Open Source Foundation de Best Practices Gold y justamente como que todos los días estamos aportando ese código open source, es que realmente es como en todo nuestro núcleo. Digamos que aquí la idea principal es sobre todo build community through continuous communication, porque buscamos es que el tema de trabajar bien desde el equipo y que esto sea como todo el core que hacemos desde ingeniería, es porque así es la mejor forma en la que nosotros podemos estar sacando características todos los días y poder estar mejorando la aplicación siempre. Digamos que esa sería como la idea general, como de esos 5 contextos, pero igual hay más casos y digámoslo como menciones de honor porque también están nuestros desarrollos con inteligencia artificial, están nuestras integraciones con Jira, Azure DevOps, con el AWS Marketplace, que de hecho somos AWS Partners. Nuestras ETLs que mezclan implementaciones propias con Python funcional, automatización de herramientas, nuestra analítica basada en Snowflake y AWS QuickSight. Pero la verdad quiero alcanzar como a dejar algunas frases sobre el tema de cómo uno define un stack tecnológico o algunas cosas que nos guían. Y pues podríamos empezar, por ejemplo, por esta, y es el tema de verdad entender los recursos y las necesidades que se tienen. Hay que conocer lo que hay. Hacer el ejercicio de pintar este cuadro desde cada empresa es una cosa bastante bacana porque uno empieza a preguntarse por qué es que tiene ciertas tecnologías y no se podrían cambiar por otras, sobre todo porque llega la pregunta de, bueno, esto me está llenando este hueco, pero ¿lo podría llenar otra cosa? ¿Hay otra herramienta que yo tengo que ya podría cubrir ese hueco? Sobre todo porque entre más uno empieza a simplificar un stack, puede tener algunos cambios y algunos beneficios en costo, tiempo, eficiencia. Y sobre todo también porque, digamos, cambiar una herramienta A por una B no debería reflejarse solo en un costo. El costo, claro que importa, pero no va a ser tan impactante frente a la eficiencia que yo puedo lograr con el uso de otra herramienta. Entonces, por eso vale la pena siempre tirarse a ver, un ejemplo es esto, un market landscape, a ver sobre cierta solución o caso de negocio que yo tengo, como qué otras opciones hay o qué es lo que en estos momentos está en tendencia en el mercado. Hay que mencionar también que otra cosa muy importante es explorar con el equipo. Explorar y experimentar debe ser como ese día tras día en los equipos de desarrollo y de ingeniería, porque aquí, por ejemplo, es un ejemplo de los muchos issues que tenemos que también pueden consultar desde nuestro GitLab. Justamente de nosotros cómo empezamos a experimentar, cómo empezamos a hacer pruebas de contexto, de si algo nos gusta, de si más bien quitamos alguna cosa. Recogemos ahí como las razones, las pruebas, todo, realmente para generar como ese aprendizaje colectivo dentro del equipo y sobre todo que es una documentación que no se pierde, que ahí podemos regresar el día que necesitemos justamente recordar por qué es que estamos utilizando algunas cosas, pero sobre todo porque estamos buscando ese balance entre siempre tomar unas decisiones estratégicas basadas en la investigación y en la experiencia, que nunca puede faltar esa experimentación. Y pues claro, probar open source. En general, consideramos sobre todo que los proyectos open source tienen una comunidad bastante envidiable porque vale mucho la pena revisar esos proyectos que hay por ahí, ese nivel de comunidad que tienen. Es polémico a veces pensar como, no, claro, a veces en mi solución de software yo no quiero proyectos open source porque mi nicho de mercado es este y eso me puede generar un hueco porque ellos reportan las vulnerabilidades de forma pública. Pero es que justamente esa transparencia y luego uno ver la reacción que tienen muchos de estos proyectos cuando encuentran un hallazgo o alguna cosa para corregirlo, para seguir innovando y seguir mejorando todos los días, realmente habla justamente de cómo son unos proyectos bastante seguros, bastante confiables en cuanto a en cuanto a su proceso. Y un ejemplo entonces sería justamente esta página, Landscape de Cloud Native Landscape,
justamente presenta como lo mismo que un Market Landscape, enfocado un poco como a proyectos open source, porque vale la pena de pronto mirar cuáles son los que están en estos momentos rondando. Al final, digamos que la seguridad va mucho más asociada a las pruebas continuas y la capacidad de ser reactivos cuando hay problemas. Ahí los proyectos open source tienen ese nivel de trabajo que yo digo que se puede ver como muy envidiable. Entonces, una página que les queda para que también utilicen. Y pues bueno, no digo que nuestro stack en general sea perfecto, tal vez el de ninguna organización, porque siempre hay aciertos y desaciertos, pero pero sí estamos orgullosos todos los días de lo que construimos y eso es una buena señal de hacia dónde vamos. Entonces, entre frases, historias y tecnologías, pues al menos espero haberlos interesado por revisar justamente cómo están pintando su obra y que sepan siempre que si no están seguros de los colores que usan, pues siempre vamos a estar aquí para hackear su software. Y bueno, muchas gracias. Juan, muchas gracias a todos por estar aquí. Este es el código QR pues, que les comentamos al principio para que por favor lo escaneen y nos den pues, su opinión sobre esta charla. Y también recuerden que pues, los que lo diligencien pueden ganarse un Amazon gift card de $50 que se las estaremos pues, haciendo llegar el día de mañana. Bueno, voy a empezar con algunas de las preguntas que tenemos aquí en el Q&A. Una de ellas es, Juan, mencionaste que tienen proyectos con inteligencia artificial. ¿En qué proyecto la usan y cómo lo hacen? Bueno, hay dos proyectos en estos momentos que, digamos, están en esa etapa productiva, que son Sorts y Fixes, pues los nombres internos. Entonces, tenemos incluso meetups donde contamos un poco más a detalle, pero Sorts es un modelo que se encarga es una herramienta para los hackers, sobre todo, de saber cuáles son los archivos que ellos deben priorizar al momento de que van a hacer un ataque. Entonces, cuando ellos se enfrentan a un repositorio, ellos utilizan sorts para priorizar cuáles son esos archivos que pueden ser más sensibles a vulnerabilidades, justamente para revisarlos. Eso analiza puras prácticas de desarrollo. Revisa las líneas de código, revisa si hubo commits trasnochados, cuántos autores tiene un archivo, con el interés como de contextualizar más rápido a un hacker. Y bueno, Fixes. Fixes es esa solución la ven sobre todo desde la extensión de Fluid Attacks en Visual Studio Code, que cuando tienen una vulnerabilidad pueden preguntarle a la inteligencia artificial como, ve, ¿qué solución me propones para esto? Eso nos comunicamos con AWS Bedrock justamente para poder generar ese reporte. Súper. Otra pregunta. Mencionaste en la charla que ustedes son clientes, pues nosotros somos clientes de nosotros mismos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, si nosotros somos clientes de nosotros mismos, seguiremos siendo, porque hay descuentos, no mentiras. O sea, la verdad es que resulta una práctica muy buena e incluso tiene un nombre por ahí que también lo ponía en la charla que se llama dogfooding. El tema como de uno ser cliente de, pues, usuario de uno mismo, ayuda a abrir los ojos más rápido y sobre todo a ver cuáles son esas cosas donde necesita mejorar la experiencia y hay ideas de innovación que salen de ahí. Entonces, nosotros nos ponemos también en ese romper el build, romper la pipeline de nosotros cuando encontramos problemas de seguridad, y con eso empezamos a alertar a todo el equipo de saber cuáles son las cosas que toca reaccionar. Em, digamos que esa fue una de las mejores estrategias que encontramos. Algún tiempo tuvimos Sonar, por ejemplo, pero en esa búsqueda nosotros como darle un feedback más rápido al desarrollador, porque esa siempre ha sido como el interés, sobre todo de ingeniería, darle feedback rápido al desarrollador para que resuelva. Entonces, como que cambiamos Sonar por justamente esta herramienta, nosotros mismos que nos ayuda mucho a ese tema de entregarle información a los devs. No tenemos más preguntas. Les agradecemos a todos por su asistencia. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Bueno, hasta luego.